Amables oyentes, nuestro saludo fraternal en esta hora, una vez más en el nombre de Jesús. El tema de hoy vamos a llamarlo diferencias entre Israel y la iglesia. ¿Por qué razón me atrevo a enseñar esto? Porque muchísimos creyentes al Evangelio están confundidos pensando que la iglesia va a entrar en la gran tribulación. Yo quiero explicar las diferencias entre Israel y la iglesia. Cuando analizamos correctamente la profecía respecto de Israel y la iglesia, hallamos inmediatamente que Dios tiene tres pueblos: la iglesia, los judíos y los gentiles, y con cada uno de ellos Dios tiene un programa muy diferente. Entonces es imposible fusionar los tres entes en uno solo o creer que los programas de Dios con cada uno de estos grupos son iguales. En el libro de Génesis nos explica que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 solo existen los gentiles. Los judíos empiezan con el llamamiento de Abraham desde el 12 de Génesis por medio de Jacob hasta el día de Pentecostés. Y de allí en adelante nace la iglesia, y esta va desde Pentecostés hasta el traslado de los verdaderos creyentes al Evangelio. Si observamos bien la profecía, Dios ha tenido con estos tres pueblos tres programas diferentes, y así continuará hasta el final. Entonces, pretender fusionar estas tres identidades en un solo programa es una equivocación garrafal. Los judíos y gentiles dejan de ser pueblos diferentes cuando se conviertan al Señor Jesucristo. Las promesas para Israel son muy diferentes de las que el Señor diseñó para la iglesia. A la gran nación judía, Dios le dio promesas terrenales y temporales. Para la iglesia, las promesas son espirituales y además son eternas. La iglesia no se parece en nada a Israel. Por otro lado, la iglesia no es el Israel espiritual. En virtud de tal, el propósito de Dios con cada uno de estos dos pueblos es completamente diferente en su destino y en su final. Israel deberá entrar primero en un convenio de paz con los árabes. Enseguida, entrar en el proceso de la gran tribulación para que se cumpla la apretura de Jacob, o sea, Israel, y el resto de las profecías relacionadas con los eventos del final. En el proceso de la gran tribulación sucederán una serie de eventos relacionados con Israel y el resto del mundo que se quede del traslado de los santos. Pero ese no es el tema mío en esta oportunidad. La iglesia de Cristo será trasladada antes de que entre en acción todos los planes de Dios con Israel. Deseo mostrarles algunas diferencias muy marcadas entre la iglesia del Señor e Israel. Israel es la esposa adúltera, la iglesia es la esposa legítima. Al hacer un análisis juicioso de estas dos instituciones y los propósitos de Dios con cada uno de ellos, observamos entonces que es completamente imposible que ellos puedan ser unidos alguna vez. El pacto con Israel fue colectivo. A Israel fue llamado a entrar en el pacto como nación. El llamado para la iglesia es individual. Nos llamó a cada uno en particular. En el juicio para Israel entrará toda la nación. Esto certifica que Israel sí entrará en la gran tribulación. Para la iglesia no hay juicio, porque el juicio de ella lo realizó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al morir en reemplazo del más vil pecador. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice textualmente así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. En Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación es un acto soberano y exclusivo de Dios mediante el cual Dios declara inocente al pecador arrepentido en base a la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús justificó a la iglesia, ¿será el diablo tan estúpido de seguir acusándola?
Para que usted, amable lector o amable oyente, ya convertido al Evangelio, tenga más seguridad de lo que estoy escribiendo, le diré lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y su autoridad completa. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Si esto es así, querido hermano, querido oyente, si esto es así, entonces acuéstese y duerma tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Usted cree que si nos tocara pasar por la tribulación, este versículo estaría allí? Acuéstese y duerma tranquilo, que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores. En el capítulo 8 de Romanos, el verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió por la iglesia, mas aún el que también resucitó para confirmar el llamamiento de ella, el que además está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, el que también intercede por nosotros. Cuando leemos estos textos podemos estar 100% seguros que no hay la menor idea de que la iglesia vaya a sufrir un nuevo juicio en la gran tribulación. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, verso 11 dice: y todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El verso 14 dice: pero Cristo con una sola ofrenda, y claro, en contraste con los muchos sacrificios de la ley, hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda del Calvario fue tan perfecta que satisfizo no solamente la demanda de la ley, sino la de Dios, aplacando su enojo contra el pecado por causa de la maldad de los hombres. Las promesas para Israel fueron entregadas por medio de Abraham. La iglesia recibe en Cristo todas las promesas por medio del Evangelio. Israel es la simiente física, la iglesia es la simiente espiritual. Los propósitos, los destinos de ambos son diferentes. Israel tuvo un nacimiento físico. El primer nacimiento no sirve para la salvación, porque todo lo que es nacido de la carne solamente es carne. Hay que nacer de nuevo. Israel no ha nacido de nuevo. ¿Quién tiene más poder, la iglesia o Israel? Abraham se murió y Moisés también. Los israelitas desaparecieron. Cristo resucitó y vive para siempre. Por otro lado, Israel es una nación. La iglesia la confirman todas las naciones del mundo. El llamamiento para Israel fue en Abraham. El llamamiento para la iglesia está en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación de los siglos. Israel no tiene ningún ministerio ni a quien predicar. La iglesia tiene muchos ministerios, una acción misionera y un evangelio que predicar. Hermanos queridos, Israel recibirá la salvación en Cristo al final de los tiempos. Escuche bien, Israel recibirá la salvación en Cristo al final de los tiempos. Ellos aún no han sido redimidos, por eso deben pasar por la gran tribulación para ser purificados. La iglesia ya recibió en Cristo una salvación perfecta. Para Israel, Cristo es un desconocido, o mejor, un simple paisano de ellos. Es el Mesías que todavía no ha llegado para los judíos. Para la iglesia, el Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor de gloria, el primero y el último, el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Él es la cabeza de la iglesia y de todo principado y potestad. En la antigüedad, el Espíritu Santo de Dios venía sobre los israelitas temporalmente, mientras los enviados cumplían su misión. En la iglesia, el Espíritu Santo permanece en todos en todo el tiempo. Israel vivió bajo el yugo de la ley.
La iglesia es la gran, vive en la gracia de Dios. Moisés se vio precisado pasar por el velo porque era pecador. Cristo entró en el cielo mismo con nosotros porque Él nos limpió de toda mancha. El mensaje del Evangelio del reino de Dios, escuche esto, es para llevar la iglesia a las moradas eternas. Por eso hoy se predica el mensaje del Evangelio del reino de Dios o el Evangelio de la gracia. Pero el mensaje para Israel es el Evangelio del reino de los cielos, o sea que es un evangelio mesiánico. Es para llevar a Israel a través de la gran tribulación e introducirlo al milenio. Cuando el Señor venga por la iglesia, Israel se quedará. El orden de las resurrecciones es el siguiente según las Escrituras, 1 Corintios 15:23. Primero Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo son los que forman parte de la iglesia verdadera, esa iglesia que nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. Israel no forma parte de ella, es un pueblo o nación completamente aparte. Entonces, el traslado es primero, luego la tribulación. Por esto afirmo que la iglesia no entrará en la gran tribulación. Israel fue alimentado en el desierto por maná, figura del verdadero pan de vida. La iglesia es nutrida por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Israel es un pueblo que no ha nacido de nuevo, la iglesia sí. A Israel se le ordenó apartarse de todos los demás pueblos. A la iglesia se le ordenó ir a todas las naciones a predicarles el evangelio. El evangelio es para todo el mundo. El pueblo judío tenía un sistema sacerdotal que pereció. La iglesia tiene a Jesucristo en su condición de sumo pontífice. Sumo quiere decir lo máximo, lo más elevado, lo más alto, lo más colosal, lo más superlativo y supremo. Por lo tanto, escuche bien eso. Sumo pontífice no hay sino uno solo. Y ese solo se llama Jesucristo. Los demás son inventados por el hombre. En la carta a los Efesios, el capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios primero bendijo a su iglesia y luego la maldice? La esperanza para Israel está basada en la segunda venida del Señor, para la iglesia en el traslado de los santos. A Israel no se le ha prometido que será trasladado a las nubes, a la iglesia sí. No confundir la segunda venida con el traslado de los santos. Y déjeme concluir aquí. La palabra del Señor afirma que Jesucristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Si la iglesia va a entrar en la gran tribulación, ¿la cabeza no entrará también? Afirmar que la iglesia de Cristo estará en la gran tribulación es afirmar que Cristo se someterá al anticristo, lo cual es inaudito, no es correcto. Ahora, si la cabeza está arriba, ¿el cuerpo también estará abajo? ¿Estará en la tribulación? Hablando de juicios, Israel debe enfrentar la tribulación, la iglesia está exenta de ellos. En síntesis, Israel y la iglesia, repito, son dos entes completamente diferentes e imposible para fusionarlos. Mi oración y ruego es que el Dios de toda sabiduría dé entendimiento y revelación de su palabra a todo aquel que desee conocerlo sin prevenciones. La verdadera salvación consiste en conocer a Jesucristo como el único Dios vivo y verdadero. Un abrazo para todos y esperamos que la modesta enseñanza que les acabo de entregar sea de bendición para cada uno de ustedes.